Hola, buenas noches. Hoy es domingo 22 de noviembre del 2020 y como es costumbre, a esta hora, a las 6 de la tarde en Los Ángeles, a las 8 de la noche en México, hacemos una plática edificante. Los miércoles Temis, los viernes Susi, los domingos un servidor Sergio y los lunes Miguel Zuleta. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Y hoy es un día muy especial, es el primer domingo que voy a transmitir desde aquí, desde Los Ángeles. Estoy por fin con Temis, el domingo pasado no hubo transmisión, pero hoy con mucho gusto estoy aquí y estoy listo para llevarles algunas de las palabras de Ernest Holmes. Hoy particularmente también tengo el gusto de compartir con ustedes que estuvimos en un servicio religioso de una denominación cristiana. Y tuvimos oportunidad de conocer su forma, su ritual, su liturgia, y nos gustó mucho. Nos gustó sobre todo porque está muy, muy orientada a la gente, muy orientada a que la gente desarrolle ese aspecto de fe, que es el que funciona cuando estamos pasando por algún tiempo turbulento y cuando estamos esperando que pase algo en nuestra vida. Un milagro, muchos esperan eso, un milagro, y otros en el terreno más de lo pragmático, lo que queremos es hacer un cambio, y un cambio que traiga beneficios para nuestra vida. Entonces nos dimos cuenta de que efectivamente hay un sincretismo muy grande entre todas las religiones porque todas parten de los mismos principios. Se trata de que la gente viva bien y ese creo que es el principio básico de toda religión. Como ven aquí ustedes, tengo hoy el fondo de un templo budista. Voy a hacerme a un lado aquí y ahí está un Buda atrás. Así como en los templos cristianos, pues generalmente hay algo alusivo a Jesús, y en los otro tipo de templos, por ejemplo, en los templos islámicos, pues no hay figuras de Mahoma, pero pues está ahí su presencia, se siente su energía. Entonces, son las casas de Dios de acuerdo a las diferentes religiones. Y habrá algunas religiones donde tampoco se considere que se necesita tener una casa específica para Dios, porque la casa de Dios en realidad está en cada uno de nosotros. Sabemos que de las cualidades inherentes a todo Dios, sea como se llame en las diferentes religiones, sea Alá, sea Jehová, sea Yahvé, sea Buda, sea Shiva o los múltiples dioses hindús, todos ellos tienen la cualidad de ser omnipresentes. Eso quiere decir que están en todo lugar. Y si están en todo lugar, quiere decir que no puede haber una casa para ellos. La casa de ellos está en todo lugar. Y si extendemos un poco esta idea y nos consideramos que nosotros también somos parte de los lugares del universo, es decir, nosotros ocupamos un lugar en el universo, pues querrá decir que también cada uno y todos, porque son el mismo, de esos dioses, está presente en nosotros mismos. Y está presente de manera tan integrada, está presente tan fuertemente, que podemos decir que es la esencia de nuestro ser. Que Dios es la esencia de nuestro ser. Que nosotros somos parte de ese Dios y que Dios es parte nuestra. Cuando estamos realmente viviendo esta idea de unificación, es cuando podemos expresar la fe de una manera máxima, la fe en su máxima expresión. Y eso es lo que hoy veíamos en ese templo, donde lo que los pastores pretenden es que la gente llegue a tener una gran fe, y bueno, ahí se deposita en un Dios externo al cual se le piden muchas cosas, se le ruega muchas cosas. Y nosotros aquí, la
Diferencia, pequeña, grande, pero la diferencia es que en realidad no le pedimos porque sabemos que no podemos pedirle nada porque todo nos lo ha dado ya y nos lo dio desde el momento de la creación misma. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirnos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, que pudiésemos lograr encontrar lo que ya tenemos, pero que seguramente lo hemos extraviado por el camino, que lo tenemos por ahí escondido, porque no lo encontramos, no lo vemos, pero ahí está. Es nuestro por derecho divino. La creatividad que tiene el poder infinito de cada una de esas deidades, donde todas esas deidades son las creadoras del mundo, pues es la esencia de nuestro ser, como dijimos, quiere decir que ese mismo poder infinito creativo es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Algunos lo logran descubrir y se iluminan, como Jesús, como Mahoma, como Buda. A algunos otros nos cuesta un poco más de trabajo y tenemos que ir ahí desempolvando, tenemos que ir frotando la lámpara porque la tenemos pues muy polvosa, pero poco a poco vamos descubriendo que ese poder grande, infinito, está dentro de nosotros. Es como dije aquí en esta analogía de la lámpara, es como esa lámpara de Aladino que tiene un genio dentro y está dispuesto a concedernos no 3, sino todos los deseos. Y más que la lámpara que podemos tener en la mano y de donde va a salir el genio, es una lámpara que tenemos dentro de nuestro ser. Habita nuestro interior y es así como nosotros logramos encontrar que cuando limpiamos, cuando frotamos esa lámpara, cuando le damos brillo, cuando la traemos a la luz, resulta el gran genio y nos va a conceder todo lo que deseemos. Esa es la esencia de nuestra filosofía de vida. Esa es la esencia que nos escribió tanto Ernest Holmes. Y en estas pláticas edificantes, nosotros leemos de un libro que se llama Viviendo la Ciencia de la Mente, que es este que está aquí, y que hoy por estar aquí en Los Ángeles con Temis, pues lo tengo en físico porque generalmente yo solo lo leo en la edición digital. Y hoy entonces he escogido un capítulo que habla del sentimiento que es organizado y dirigido, es creación. Nos dice, eso está en la página 311 del libro de la edición digital. Y nos dice que la mente debe saber todas las cosas siendo omnisciente. Omnisciente quiere decir que es conocedora de todo, que no hay nada que esté oculto a su conciencia. Sabe todo, omnisciente. Por lo que cualquier cosa que sea, la mente lo sabe. Y la mente es el principio detrás de todo tratamiento. El tratamiento es reforzado por el principio. Y las palabras, pensamientos, frases y decretos son la forma en la cual uno hace saber su oración del Divino Todopoderoso en cualquier momento particular. Cuando estamos hablando de sus sentimientos, su oración del Divino Todopoderoso en cualquier momento particular, estamos hablando de que nos conectamos con ese gran poder creativo y que estamos aceptando que hay una inteligencia infinita detrás de ese poder y que esa inteligencia infinita está obrando siempre y que esa obra, que son las leyes del universo, son inmutables. Esa es la ley que nos dice una de las leyes del universo, es por ejemplo la ley de la luz que siempre viaja en línea recta. Y esa la podemos comprobar, tal vez nos cuesta trabajo, a veces no nos hemos puesto a pensar en ella, pero ahora los invito a que lo hagan. Cuando dejamos abierta una ventana, cuando dejamos pasar la luz del sol de alguna manera,
y vemos cómo se proyectan las líneas de la sombra que produce, no hay desviaciones, no hay curvaturas. Siempre entra en línea recta. Y no es que entre y después se meta y haga una sombra hacia un lado y otra sombra de otro lado porque va dando vueltas la luz. No, la luz siempre entra en línea recta. Por eso es que también cuando tenemos una ventana abierta y estamos observando, pues pareciera que la sombra que proyectan las paredes va caminando junto con el camino que va siguiendo el sol. Y esto es por eso, porque la luz siempre camina en línea recta. Y eso es una ley universal, es inmutable, nunca cambia, siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así por el fin de los tiempos. Estas leyes son importantísimas para nosotros, pero no porque las tengamos que conocer, las tengamos que estudiar o las tengamos que dominar, sino que basta con que sepamos que existen leyes en el universo y que esas leyes nos ayudan a expresar el poder creativo. Ernest Holmes decía, en el universo solo hay dos grandes fuerzas, el amor y la ley. Y esto, traducido a palabras más nuestras, quiere decir, el poder creativo que creó el universo entero, ese poder que cuando abrimos la Biblia en sus primeras páginas nos dice, Dios hizo el mundo. Es ese poder infinito de creatividad, donde con tan solo tenerlo en el pensamiento, con tan solo expresarlo con la palabra, se hacen las cosas realidad. Y ese poder lo compartimos, ese poder es nuestra esencia, lo tenemos todos. Por eso es que nosotros somos capaces de asegurar, con el pensamiento creamos la realidad. Y no es una realidad que sea una realidad caprichosa, es una realidad que está sujeta a leyes de inteligencia infinita. Y así fue la creación del universo y así fue la creación del mundo. Cuando en la Biblia también nos dice, y Dios separó las aguas de los cielos. Quiere decir que hay una ley que mantiene a las aguas de los mares, de los ríos, allí atraídas hacia el centro de la tierra por la gravedad, por la ley de la gravedad, y a los cielos, que son en principio aire y después el vacío del universo, del espacio exterior, arriba, porque no tienen tanto peso. Entonces la ley de la gravedad no atrae al aire de la manera en que atrae al agua. Por eso es que no tenemos una capa de aire ahí metida entre los mares. El agua siempre está abajo porque pesa más y por la ley de la gravedad, que es otra de las grandes leyes universales, siempre estará abajo y no habrá aire ahí porque el aire pesa menos y el aire estará encima. Así de sencillo y a veces así de inocente parecieran estas aseveraciones. Pero ese es el tipo de realidad que podemos construir. El tipo de realidad está inducida, organizada, dirigida, como dice aquí el título de la lección, por la ley. Entonces nos dice que cuando tenemos un sentimiento y este sentimiento está organizado y dirigido, se convierte en creación. Quiere decir, no es que por decir, por el pensamiento, construyo mi realidad, pero construyo cualquier realidad que se me ocurra. En principio eso es lo que a veces se entiende, pero también tenemos que decir bajo el escrutinio directo, severo y no cambiante, inmutable de la ley, de las leyes del universo. Entonces, esa parte es bien importante, porque quiere decir que el universo no es un universo caótico, el universo es un universo ordenado que siempre está en continua evolución, que siempre es cambiante. Y es así nuestra vida. Y nuestra vida no es caótica. Nosotros la podemos percibir como caótica. Nosotros podemos pensar, crear con nuestro pensamiento ese caos. Pero lo importante es saber que cuando organizamos y dirigimos
nuestro sentimiento, que es esa parte de creatividad, ese es el amor de creatividad. Somos capaces de tener orden en nuestra vida y somos capaces de percibirla así, por caótica que nos parezca hoy, en el momento en que con el pensamiento nosotros le damos dirección y organización a nuestra vida, la ordenamos. Dejamos el caos y se convierte en una vida armoniosa, una vida bondadosa, una vida llena de belleza y plena, que son las 4 características que también Holmes nos repite mucho. La vida es una vida de armonía, es una vida de bondad, es una vida de belleza y es una vida de plenitud. Con estas 4 características tenemos una vida que a todos nos gusta vivir. Y de eso se trata en todas las religiones. Por más que en las religiones pues, nos hablen de maldad, de malos espíritus, de demonios, de sufrimientos, porque hay muchas religiones que se orientan mucho a hablar eso, a explotar ese tipo de conceptos, pues para que la gente que está metida en esos mundos, pues se sienta atraída. Y se sienta atraída con el ánimo de entender un poco más lo que está viviendo y al mismo tiempo pues tratar de salir de ahí. Pero Holmes nos decía, en realidad no es así la vida. La vida es una vida llena de belleza y llena de bondad. Cuando nosotros nos alejamos de estos conceptos, es como cuando estamos en la luz y queremos alejarnos de ella y nos vamos atrás de algo que produzca sombra y nos metemos a la oscuridad. No es que la luz haya dejado de existir y no es que la oscuridad tenga una personalidad por sí misma, simplemente la oscuridad es el resultado de la ausencia de luz. Nos pusimos atrás de una pared, atrás de una cortina, atrás de un árbol, a la sombra. Pero si quitamos la cortina, la pared o la sombra, la luz regresa porque es la luz la que tiene la personalidad. Sin embargo, no es fácil tapar el sol con un dedo, como dice el dicho. Quiere decir, nosotros no tenemos manera de producir oscuridad para vencer a la luz. Lo que tenemos es manera de detener un poco la luz, quitarnos de ella para construir para estar en la oscuridad. Cuando nosotros entendemos estos conceptos donde es la luz la que tiene la personalidad y la oscuridad es simplemente la ausencia de ella, de la luz, es cuando también podemos utilizarlo para entender que es el amor el que tiene la personalidad y que cuando hay falta de amor es que tenemos miedo, porque el miedo no tiene personalidad, el miedo es como la oscuridad. Es entonces luz y amor los que verdaderamente existen en el universo y todo lo demás es efecto de su presencia o de su ausencia. Cuando estamos metidos en alguna situación que no nos gusta en nuestra vida y entonces queremos salir de ella, queremos regresar a tener estas características en nuestra vida de bondad, belleza, armonía, plenitud, entonces es que tenemos que ver por qué estamos alejándonos del amor, por qué estamos alejándonos de la luz y retornar a ellos. Hacer que con este sentimiento organizado y dirigido regresemos a ser lo suficientemente creativos para que nuestra vida retorne a tener estas cualidades. Y es así como Holmes nos instruye, es como él sigue diciéndonos. La mente comprende todo y la mente es el centro del cuerpo humano, es el centro de sus asuntos y comprende al cuerpo y a sus asuntos. Hemos de demostrar que esta comprensión es perfecta, armoniosa, plena, próspera, feliz, completa y eterna. Estos son los adjetivos que siempre está utilizando Holmes. Holmes siempre nos está hablando de toda la bondad
y toda la belleza del universo. Para él es muy difícil hablar, para él es muy difícil escribir de cosas que no sean así, porque para él es lo único que existe. Y él sabe que para cada uno de nosotros debe de ser igual, debería de ser igual. Sin embargo, nos cuesta trabajo a veces organizar, dirigir nuestros sentimientos para llegar a esa unidad de creación. Y sigue diciéndonos, cuando usamos tales palabras, debemos sentir su significado. El sentimiento sin las palabras puede tener un significado, pero no una dirección. Y el significado sin dirección no producirá creación. Entonces, es el sentimiento organizado y dirigido que es la creación inteligente. Aquí Holmes nos dice, nosotros podemos pasar hablando de esto, de perfección, armonía, plenitud, prosperidad, felicidad, completitud y eternidad, que son las palabras que él utiliza. Y las podemos decir y las podemos leer sin ningún sentimiento. Y entonces dice Holmes, pueden tener un significado, podemos saber lo que significa cada una de estas palabras, pero no tienen una dirección. O sea, si nosotros no tenemos un sentimiento, esas palabras no nos producen ningún sentimiento, pues da igual que las digamos o que no las digamos. No pasa nada, no va a pasar nada, no hay una dirección. Es como cuando salimos a la calle y nos subimos al carro o caminando, pero no vamos a ningún lado, no tenemos ninguna dirección, entonces caminamos para donde sea. Pues, ¿qué va a pasar? Pues nada, simplemente nos vamos a alejar tal vez, probablemente demos una vuelta y regresemos, pero no tenemos ninguna dirección fija. Entonces, no vamos a lograr gran cosa. Al mismo tiempo, si nosotros conocemos el significado pleno de estas palabras, pero no está organizado y no está dirigido y no tenemos involucrado el sentimiento, entonces no va a producir ninguna creación. Cuando nosotros logramos encontrar que estas palabras son la esencia de nuestra existencia, la esencia de todo lo que existe en el universo, y lo hacemos nuestro, cuando ese sentimiento está bien arraigado en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestros sentimientos, cuando sabemos que hablar de amor, cuando sabemos que hablar de perfección, de armonía, de plenitud, de prosperidad, de felicidad, de eternidad, nos causa vibración dentro, es cuando estamos dándole dirección y es cuando ya ese significado de las palabras va a producir creaciones. ¿Y de qué tipo de creaciones pueden producir estas palabras? Pues de esas mismas cualidades. No hay manera de que sean distintas. Si nosotros hablamos de perfección, todo, y ponemos el sentimiento profundo en esa palabra de perfección, todo lo que estemos creando pues va a ser perfecto. Si nosotros estamos hablando de la palabra armonía y estamos poniendo todo nuestro sentimiento en la palabra armonioso, estaremos creando cosas armoniosas, igual con plenitud, con prosperidad, con felicidad. Cuando nuestro sentimiento está bien arraigado en cada una de esas palabras, en su significado, y está dirigido, entonces las creaciones que hagamos van a tener esas cualidades. Esta es la esencia de lo que quería esta noche decirles y les agradezco mucho su atención y aquí seguimos viéndonos todos los días que mencioné a las 6 de la tarde de Los Ángeles, a las 8 de la noche en México y hasta la próxima, que esta semana que se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, sea la mejor semana para todos, no importa en qué país estén, no importa que celebren, si no celebran nada, de todas maneras, puede ser la mejor semana de sus vidas si ustedes tienen en estas palabras puesto todo el sentimiento para lograr entender,
vivir y demostrar su significado. Muchas gracias y buenas noches.